Muy buenos días, tardes y noches, oyente. Soy tu anfitrión, Luis, y esto es Lo Hablamos Luego. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo. En primer lugar, y como es el primer programa, quería explicar un poco de dónde surge la idea, y es que en los últimos meses había estado pensando que tenía conversaciones con amigos, pero por lo general eran bastante banales, mucho meme, mucho shitpost, ¿no? Que se dice. Al margen de eso, creo que vamos teniendo ya cierta edad, nos vamos alejando más de la infancia y de la adolescencia, por supuesto, y creo que hay una serie de temas que nos rondan a todos, de alguna manera, pero que no se hablan por miedo o por incomodidad. Precisamente este programa es eso, es hablar de estos temas que no suelen tener protagonismo. Y para ello me he rodeado de un equipo de amigos para que podamos contar un poco nuestras experiencias sobre ciertos temas. La frecuencia del podcast, al principio, yo diría que es de 1 al mes. Estamos empezando, vamos a ir probando qué tal sale este primer podcast. Dicho esto, me gustaría que mis invitados se presentasen brevemente. Bueno, yo soy Daniel. Llevo viviendo en Madrid, este es el 4º año, estudiando Historia en la Complutense, como la mayoría de aquí reunidos. Y en primero estuve en una residencia de estudiantes, por primera vez fuera de casa. Y los siguientes años ya he estado en un piso. Buenas, soy Mauro, estudio también Historia y yo soy de aquí, yo soy madrileño, he vivido toda la vida aquí en Madrid y he estudiado toda la vida aquí en Madrid. Y hola, yo soy Carmen, soy de Málaga, yo estudio Ciencias Políticas y Filosofía y al igual que Luis, llevo 4 años en un colegio mayor. Bien, pues dicha esta presentación, el programa lo que pretende es hablar de estos temas y también servir de alguna manera de terapia o de referencia para aquellos que nos escuchen. Bueno, pues el primer tema que vamos a abordar lo hemos querido llamar Vivir fuera de casa, un reto invisible. Y es que, por contextualizar un poco el tema, estamos en el mes de septiembre, vuelve a empezar el curso, vuelve a empezar la universidad y, si bien nosotros pues ya somos personas curtidas, vamos a decir, ¿no? Si es que se puede decir, de 4º año, también hay mucha gente de primero, no de una nueva generación, que entra y se ve en el reto de tener que salir fuera de casa. En mi caso, pues he estado en residencia, ¿no? En un colegio mayor 4 años. Daniel nos ha comentado que residencia y piso. Hay otros que son de aquí de Madrid. Entonces, pues queremos hablar un poquito del tema. Chicos, lanzo una pregunta al aire para que la quiera responder. Para los que salisteis de casa, en este caso, ¿cómo afrontasteis esto de tener que abandonar vuestra vida normal, con vuestros padres, con vuestro entorno de vuestra ciudad y enfrentaros a una nueva circunstancia en una nueva ciudad? Yo la verdad es que no lo pensé mucho. O sea, simplemente vi que lo que quería estudiar estaba afuera, así que no me quedaba otra. O sea, que fue un poco pues a pechugar. Yo en mi caso fue muy duro. Fue muy duro porque soy una persona muy casera, que disfruta un montón de estar en su entorno, en el que siempre había estado, y salir de ese círculo de confort, a lo mejor, tener que socializar de repente con un montón de gente que no conoce, de nada, pues fue duro. Y no solo eso, sino también el propio hecho de estar en una cama que no es tuya, que al principio a mí me parecía rarísimo. Pero bueno, luego sí que es verdad que la gente que fui conociendo en la residencia y luego a vosotros en la carrera me ayudó a distraerme y se hizo más ameno en ese sentido por las distracciones y ya las ocupaciones en la carrera o lo que fuese. Verdaderamente has dicho una cosa que parece muy, muy tonta a lo mejor, pero es no dormir en tu propia cama. Son cosas que te puedo entender en ese sentido porque yo también me considero una persona bastante casera. Para mí el mes de septiembre de 2022, que fue nuestro primer año, fue horrible, fue una mierda, la verdad. Creo que es el mes que más he llorado en toda mi vida, la verdad, y no me oculto en decirlo. Creo que desde ahí los memes de una lloradita y seguir para adelante como que los entiendo mejor, Sí. de alguna manera, ¿no? Pero al final es un poco lo que decís, ¿no? Es un poco
bueno, pues pasar la situación de la manera en la que se pueda, entretenerte como sea, y al final, bueno, tú estás, pues como ha dicho Carmen, pues porque te gusta la carrera, porque en tu ciudad no la hay o no te interesan esas condiciones y te mueve esa ilusión, ¿no? Por decirlo así. Mauro, en tu caso, pasaste de bachillerato a la universidad y realmente desde casa, ¿no? Manteniéndote en casa. Sí, yo encima la elección de la universidad la tomé por la cercanía a mi casa, porque es que yo en 15 minutos estoy de mi barrio, de mis amigos, de mi familia, en 15 minutos estoy ya en la universidad, o sea, yo tampoco, no ha sido una gran aventura para mí, pero bueno, también es un cambio que se nota y bueno, pues tampoco es fácil, pero bueno, es parte de la vida la universidad, así que aquí estamos a conocer gente. Muy interesante porque, claro, en tu caso, digamos que es una continuidad, ¿no? De tu realidad anterior. Es un año más, es un curso más, pero tampoco hay un cambio tan grande, ¿no? No es, no sé, por decirlo así, una ruptura como de gente que sale. Qué bueno, ¿no? Lo de estar a 15 minutos de la facultad y de casa. No está mal. Sí. Yo siempre pienso también por otros amigos de Madrid que, bueno, que a lo mejor tardan más, menos en volver a casa, pero digo, ay, casa. Yo cuando digo, hoy mismamente, ¿no? Le decía a una amiga, me voy para casa. Bueno, aquella casa, ¿no? Como dice mi padre, no es tu casa, es tu embajada, ¿no? De alguna manera. Otro tema que quería tratar relacionado con esto, es la distancia. La distancia desde casa hasta nuestro lugar de trabajo. En tu caso, Mauro, ya hemos dicho que son esos 15 minutos bastante agradecidos, pero en el caso de vosotros dos, ¿cómo afrontáis la distancia? ¿Cuánto es más o menos? ¿Transportes? Pues muy mal, porque Renfe es súper caro, la verdad. Pero bueno, no sé. Al principio iba mucho, alternaba un poco entre el autobús y el tren, pero bueno, a ver, realmente como que tengo suerte porque está bastante lejos, pero hay muy buenas comunicaciones. Entonces, bueno, llego directo, 2 horas y media en tren, bastante asequible. En mi caso, yo tengo que coger un avión, porque no sé si lo he dicho al principio de la presentación, pero soy de Canarias, de Tenerife. Y la distancia yo no sé si la he llegado a asimilar, la verdad. Porque eso de darte cuenta que vives a 2000 kilómetros de tu familia, bueno, digamos que la gente que, no sé, vive aquí, tiene su casa en algún lugar de la península, yo creo que a mí la sensación que me da un poco, yo creo, distinta. También por el tema de coger un avión, que al final es una molestia, yo creo, estoy bastante más cómodo en un tren, ¿quieres que te diga? Pero bueno, tenemos la ventaja, por lo menos los canarios, de tener el descuento de residente del 75%, así que sin eso no habrían menos visitas a casa de las que hago. De todas formas, sí que ahora estoy más acostumbrado, pero el primer año estuve sin volver a casa hasta las navidades propias, desde septiembre hasta el 21 de diciembre. Y al principio fue el volver, que bueno, esto es otro tema, el volver a casa por primera vez después de un tiempo. Pero yo mi casa no la reconocía, ¿eh? No. Me era raro. Una tontería, pero no sabía dónde estaban las rebanadas de pan en la despensa. ¿Qué dices? Que es No. como... Las rebanadas de pan yo las comía antes todo el día. No. Entonces, y ahora no sé dónde están, ¿no? Es una tontería, pero que se me quedó grabada y se me hacía raro al principio. Pero bueno, ya al final, después de 4 años, uno se acostumbra. Ya en la experiencia. A mí me pasa algo parecido, que bueno, pues como decía Carmen, ostras, yo creo que en mi primer mes, el fatídico mes, yo creo que volví a casa todos los fines de semana. Yo no tanto. No, es que lo mío fue... A ver, también es verdad que yo, no lo he dicho, soy de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, entonces tengo la facilidad, ¿no? La bendición de estar a 1 hora y 20, 1 hora y poco más en tren. Entonces, y aparte que coincidía con el bono transporte, y por 20 euros pues podía ir y venir las veces que quisiera, lo cual pues está bastante bien. Y puesto que también era, y bueno, yo creo que sigo siendo muy casero, pues claro, yo digo, pues no me lo voy a pensar 2 veces, y cada 2 por 3 estaba viniendo. Aunque también, claro, uno se pierde pues otras actividades, ¿no? Con estar con los amigos, por poder hacer otras cosas,
pues estar yendo y viniendo todo el rato al pueblo con los amigos del pueblo. Ahí, perdona que te interrumpa, pero yo noto que la gente que está en tu situación de vivir aquí, pero realmente tener la casa tan cerca, como lo que tú has dicho, a 1 hora y media, que yo también conozco pues, gente que está en mi residencia en primer año, que vivía, por ejemplo, en Segovia. Y era un poco esa sensación de tener la casa como tan lejos, pero a la vez tan cerca. Yo creo que a lo mejor puede ser como más desgaste, ¿no? A lo mejor... Claro, ¿qué dices? De primeras, la accesibilidad relativa, ¿no? Porque 100 kilómetros no te los haces a pata, ¿no? Pero, ¿qué dices? Que al tener la oportunidad de ir a casa... Claro, es, digamos, ¿no? tener pequeñas dosis de volver a tu entorno, que lo que tú has comentado, que ibas cada semana, cada fin de semana y luego te tenías que regresar, que no estar, en mi caso, desde septiembre hasta diciembre. Claro, más radical. Ya, más rápido, ¿no? pero ya acostumbrándome, digamos, en esos meses. ¿Sabes? A lo mejor... Claro, que dices que de alguna manera no me daba el tiempo para acostumbrarme y tardaba más, ¿no? Claro, y a lo mejor tú volviendo constantemente, o la gente que veo por aquí cerca, a lo mejor es más difícil en ese sentido. Pues puede ser que estamos proponiendo el reto de estar, yo que sé, un mes, ¿no? Por ejemplo, bueno, en tu caso estuviste varios meses, lo cual tiene bastante mérito, he de decir. Pues sí, puede ser eso, porque quiero contar que luego está la cara, es la llegada, que está muy bien, ¿no? Vuelves a casa, tal, un viernes, el día que sea. Pero luego está la cara B, que en mi opinión es devastadora. También es verdad que yo creo que en la vida muchas veces es cuestión de actitud, depende de cómo afronten las cosas. Pero para mí los domingos son tristeza y oscuridad. A ver, exagerándolo un poco, pero jolín, es que el volver a casa y decir qué a gusto estoy y de repente tener que volver a irte, eso me refería. a mí me destruye. A mí me destruye y anímicamente los domingos estoy que parece que no sé, que estoy enfermo, ¿no? O Que se acaba el mundo. Que se acaba el mundo, que estoy de una mala leche terrible. Y también se llora. También se llora porque al final es como, ¿no? Pues enfrentarte a un trauma una y otra vez. Y bueno, yo creo que a base de enfrentarte a estas cosas, pues se va sanando, ¿no? Se va recuperando uno y se va fortaleciendo. Pero al final yo creo que hay una dosis de irracionalidad que siempre está ahí, ¿no? No sé, Carmen, ¿tú cómo te lo tomas? A ver, no sé, yo es que la verdad siempre he sentido que estoy muy a gusto en Madrid, pero sí que es verdad como la tristeza de tener que volver, sobre todo si ha sido como un periodo más largo, o sea, ya cuando por ejemplo ha pasado tu primer año y pasas el verano en tu casa y luego tienes que volver, eso sí que a lo mejor es más duro. Pero bueno, un fin de semana o un puente, al final, no sé, también es que no he tenido esa experiencia de ir tanto. O sea, las veces que volvía a casa estaban bastante dosificadas, yo volvía una vez cada mes, mes y medio más o menos. Entonces, bueno, estaba bastante acostumbrada a estar aquí. Pero bueno, yo creo que hay un problema en volver tanto a casa, que es que al final hay un montón de planes y tal que te pierdes por ser fin de semana. Entonces yo creo que eso incluso puede hacer que tarde o que ralentice la forma en la que tienes de construir tus relaciones aquí y que entonces se te haga como incluso más duro el estar fuera. Claro, porque no acabas de confeccionar, ¿no? Claro. Esa otra realidad que tienes. Pues es muy interesante porque entre los dos lo habéis dicho y es una cosa que no había pensado. Mauro, te quería preguntar, dentro de esa continuidad de la que hablábamos antes, que ahora me dirás si estás de acuerdo o no, si es así o no, ¿ha cambiado algo o cómo ha ido evolucionando tu relación con tus padres y con tus amigos? ¿Son los mismos? ¿Ha ido modificándose? A ver, evolucionar ha evolucionado pues como todo, con el paso del tiempo un poco. Pero yo no creo que haya cambiado tanto. Sí que es verdad que pues, el paso a la universidad ya es algo más grande, ya llegas encima siendo un adulto, ya tienes una mayor responsabilidad, puedes faltar a clase si quieres, estudias un poco como quieres, si suspendes una asignatura no va a llegar a casa eso, o no se van a enterar si tú no quieres. Pero bueno, yo creo que cambiar no ha cambiado mucho. En mi caso yo seguía haciendo mi vida normal, mis planes eran prácticamente los mismos y yo no, es que mi cambio no ha sido tan radical como el vuestro. Pero sí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, que al volver los fines de semana, porque los fines de semana encima de una ciudad como Madrid, que tiene tanto ambiente y tantas cosas que hacer, Muchos planes, ¿no? muchos planes, que si tú volvías mucho, te perdías pues socializar, porque entre semana quieras que no, entre que vas a clase y vuelves, pues uno tiene un cansancio que no se permite hacer tantos planes como se podría permitir un fin de semana más descansado.
francamente, sí. A mí, bueno, de hecho, por Carmen y por Daniel, no sé si os ha pasado, pero claro, el día que... Vale, que os vais es más evidente, pero el día que volvéis, dedicáis, a lo mejor en el caso de Daniel, casi todo el día, o buena parte del día al viaje, vienes reventado, no te apetece hacer nada, y al final es un poco, pues lo que tú dices, Mauro, que te pierdes cosas y que tampoco tienes ganas, ¿no? De decir, pues llego un domingo a las 5 de la tarde y quedo, no, llego un domingo a las 5 de la tarde y me instalo, ¿no? Me relajo un poco porque encima vuelves a empezar semana. Y francamente, creo que lo que dices tiene sentido, bueno, lo que estáis diciendo en general, porque en mi caso, bueno, pues yo sí que tejí relaciones con gente del colegio mayor, de la residencia, ¿no? Poco a poco, con vosotros desde el primer año, ¿no? A Dios gracias. Pero siento que conforme me fui quedando un poco más, fui entablando más relación con otra gente, que no necesariamente han sido amigos, pero que de alguna manera sí que ha extendido ese círculo de relaciones sociales. Y esto es una cosa que también podríamos hablar. Si quieres, Mauro, por empezar contigo, llega a la universidad y dirías que ha aumentado radicalmente el número de amistades, de conocidos, has mantenido los antiguos, ha cambiado. Pues los antiguos, hombre, los he mantenido y espero que se mantengan ahí mucho tiempo. Pero es verdad que uno llega a un sitio nuevo y si quiere aguantar bien ese sitio nuevo tiene que conocer gente, tiene que buscar gente con la que pues, pasar por ese sitio nuevo. Y la universidad, pues eso, tuvimos la suerte que ya el primer día ya nos hicimos amigos y así nos hemos quedado hasta ahora. Y nosotros mismos como grupo hemos ido expandiéndonos a lo largo de estos años, así que sí, el círculo se ha expandido y espero que así siga, porque todo el mundo es bienvenido. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú, Dani, qué dirías? Porque el primer año estuviste en residencia y luego te fuiste a piso. ¿Eso ha cambiado a la hora de relacionarte con otra gente? Sí, totalmente, porque el primer año sí que es verdad que estando en la residencia, al final un poco pasa como aquí, yo creo, pero al final la gente que va a este tipo de sitios es de todos lados menos de Madrid. Sí. Y ya es raro que vengan con alguien conocido, que creo que fue tu caso, ¿no? De hecho, sí, yo vine, mío. efectivamente. El tuyo. Es verdad, vinimos cada uno con un amigo, ¿no? Amiga de nuestra ciudad y esa suerte que tuvimos, ¿no? Que claro. Como un colchón, ¿no? Claro, pero la mayoría de las situaciones en las que está la gente es no conocer a nadie. Como la tuya, ¿no? Como la mía. Con lo cual, socializar era facilísimo, porque era sentarse a la hora de comer o de cenar y ya la gente que se iba sentando a tu lado aleatoriamente ya se formaba un grupo de gente, pues bueno, que no teníamos mucho que ver entre los demás, pero teníamos eso en común de estar en un sitio sin conocer a nadie. Y luego sí que es verdad que con el piso, viviendo en un piso, ya es distinto porque tienes tu privacidad, que es algo que yo valoro un montón y es algo que, de verdad, yo 4 años en un colegio mayor de residencia estaría destruido mentalmente, lo siento mucho. O sea, ahí tenéis un mérito increíble. Pero sí, a partir de ahí, digamos que ya la socialización se hacía en la carrera o en el propio Madrid, no en una residencia. Esa fue mi experiencia. ¿Tú qué dirías, Carmen? Que has tenido una experiencia más análoga a la mía. Que has estado Bueno, 4 pues, años, ¿no? Al igual que yo. Tenemos sí. una experiencia paralela. Totalmente, la verdad. O sea, yo no sé vosotros, pero, o sea, obviamente mi círculo de amigos pues en Madrid ha ido aumentando con el paso del tiempo y de los años, pero por el contrario en Málaga, pues es que he ido perdiendo un montón de amigos. O sea, ya sea por la distancia o porque simplemente vamos dejando de hablar, ya no nos interesan las mismas cosas o lo que sea, y al final como que se nota un montón. Yo lo noto en la celebración de mis cumpleaños, la verdad, que cada año somos menos. Entonces, no sé, o sea, también yo creo que es algo duro el perder los amigos que tenías de toda la vida, o, bueno, no tiene por qué ser de toda la vida, pero de tu ciudad, ¿sabes? También como el volver a tu ciudad y decir como, jolín, pues ha llegado un momento en el que tengo más vida construida en mi sitio de estudiar que en mi verdadera casa. En mi caso también es el mismo, de haber perdido amistades ahí en Canarias, pero sí que es verdad que también influye si tú al final vuelves cada fin de semana, ¿no? Me imagino que quedarías con los amigos de toda la vida. Para mí era tradición, padres y amigos. Claro. Entonces yo a lo mejor estando 4 meses sin volver, ahí
La distancia, que hombre, que he tenido amigos no en Canarias, pero digamos que no era con mis padres, que los llamaba todos los días, ¿sabes? Que Claro, sí, mantener el contacto era más difícil. Entonces, sí, en ese sentido, parecido a Carmen. En mi caso, pues lo que decís, volvía, quedaba con los amigos, echamos un fútbol o lo que sea, ¿no? O cenita o tal. Y yo he de decir que, bueno, no es que tuviera un círculo de amigos muy grande, y como solo el típico grupo de instituto, pues más o menos sí que lo he podido ir manteniendo, mismo grupo de WhatsApp, hay un par de integrantes fantasmas, ¿no? Que yo creo que eso es como la cuota de todos los grupos, lo típico, ¿no? Y al margen de eso, a mí sí que me ha pasado, a lo mejor no tanto desde el principio, porque volvía más, sino en los últimos meses que sí que pues, he ido distanciándome más de ciertas personas, me he juntado más con otras, entonces creo que el factor Madrid, en este caso porque estamos en Madrid, pero el factor irse fuera en general, pues sí que favorece, ¿no? El tema de que haya ciertas amistades que unas que vengan, otros que se vayan, que mejoren, que empeoren, etcétera. Muy distinto sería, porque estoy pensando en el caso de unos amigos de Albacete, que poneos, que digo Albacete como el que diga de cualquier ciudad, os vais 5, 6 conocidos. A lo mejor eso favorece una relación endógama, ¿no? De no abrirse demasiado a los demás y sería, ¿no? Sería una cuestión a tener en cuenta. Que por cierto, el tema de las relaciones y amistad me interesa mucho y da para podcast. De hecho, da para podcast, por eso me parece bien que lo hayamos introducido, pero insisto que da perfectamente para tema. Y si os parece, vamos con otra cuestión. En este caso, Mauro, vas a ser el protagonista porque, bueno, hablamos de salir de casa para estudiar, ¿no? Estamos hablando de un ámbito nacional, pero también está el Erasmus, ¿no? Cuéntame. Bueno, pues, hombre, yo es una experiencia que consideraría que tendría que ser obligatoria. El Erasmus es cultura, es estudios, es... Bueno, está muy bien. Yo, antes de entrar en la carrera, incluso yo tenía claro que yo me quería ir de Erasmus, porque yo estoy muy cómodo en casa, pero yo no soy tan casero. A mí me gusta la aventura un poco, entonces esa idea de vivir fuera a mí me atraía bastante. Además, como sé que no iba a ser un periodo muy largo de tiempo, no me iba a molestar. Que de hecho es algo que sí ha pasado, porque yo rápido hice ahí grupo, y mi grupo se dividió rápidamente entre los que sí estaban sufriendo al marcharse, como sufristeis vosotros cuando vinisteis aquí, y los que nos daba más igual, pues porque pues, por nuestra naturaleza pues lo asimilamos con una mayor facilidad. Así que sí, pues el Erasmus, pues yo diría que una buena experiencia. Porque, ¿cuándo y a dónde fuiste? Estuve el primer cuatrimestre del curso pasado, 2024, de agosto a diciembre, y luego un pequeño cameo en enero, en Budapest. Y experiencia Hungría, país, vamos a decir, un poco desconocido, ¿no? Con un idioma bastante distinto a lo conocido. ¿Te apañabas bien o cómo era tu día a día un poco? Yo tengo la suerte de que ya conocía el país y la ciudad, porque estuve en Interrail y me encantó. Hubo dos ciudades que me encantaron, que fueron Budapest y Praga. Y Praga no me daba la opción en la universidad, tuve la opción de Budapest y encantado apliqué. Y con suerte pues tuve la oportunidad de poder ir a Budapest. El idioma, dificilísimo, vamos, nadie lo entiende. Y por eso ellos hablan inglés, porque saben que si no, pues están aislados. Pero bueno, alguna palabra se te queda, algo te puedes comunicar con la gente ahí, con los que no saben inglés, que bueno, a partir de ciertas generaciones hay gente que no habla inglés, claro, pero muy bien, porque es que es como lo que ha dicho Dani antes, que en una residencia pues uno se sienta en una cafetería y ahí ya hace un grupo. En Erasmus es más exagerado, diría yo, porque es gente ya un poco más consolidada en la vida universitaria, que se va a otro país en el que ya sí que sí no va a coincidir con nadie que conozca y por narices tiene que hacer amistades y hacer grupo, porque si no van a ser meses un poco largos. Y que luego todo el mundo que se va de Erasmus, yo creo que es gente pues que es animada y que pues que está abierta a aventuras. No creo que nadie se vaya de Erasmus obligado. Sí, ni para sufrir. Claro, irte de casa es pues otras relaciones, otro mundo, pero al final hay una barrera que no superas, que es la del lenguaje, la del idioma, que es algo básico, ¿no? Y en el caso del Erasmus, si te vas pues, a Hungría en este caso, ostras, pues como comentabas, el húngaro no es que sea para aprenderte en un mesecito, ¿no? O 2 mesecitos.
¿Te juntabas con grupos de españoles? ¿Ibas con otras nacionalidades? ¿O cómo era un poco la dinámica? Pues yo conocí el mismo verano antes de irme de Erasmus a un chico que resulta que se iba a Budapest. Entonces estuve hablando con él y resultó que encontré a alguien más empanado que yo todavía. Entonces era yo el que le guiaba un poco por el alojamiento y terminamos viviendo juntos. Entonces yo cometí el error de ir demasiado pronto. Me fui 3 o 4 días antes de empezar las clases, por lo que yo estuve 3 o 4 días solo en mi residencia, porque yo compartía piso con otras 3 personas, perdón. Y ya cuando vino este chico ya fue cuando empecé a relacionarme, porque es que antes es que no podía relacionarme con nadie porque no había nadie. No había ningún español. No, nadie. Ah, absolutamente. Ah, nadie. En el piso, ¿no? En este caso. En el piso nadie. Ya. En la residencia te cruzabas con alguien, pero era una residencia un poco rara, porque había otra residencia que estaba llena de españoles, pues esa no era la mía. Esta era un poco más rara y era gente también más mayor, entonces pues me daba un poco más de corte hablarle a un señor de 40 años por ahí paseando, que a lo mejor estaba ahí simplemente de vacaciones ese fin de semana. Pero una vez empezaron las clases, yo me senté y quien se me ponía al lado le empezaba a hablar. Un par resultó que se habían equivocado de clase y eran de otros países y ya se me sentó al lado justo una española. Y ya a partir de ahí, pues los españoles que destacamos sobre el resto, yo creo, ya solo lo animados que somos y el volumen, rápido hicimos grupo ahí. Y la primera semana del Erasmus, pues muy intensa, sobre todo de hacer cosas, no rechazar ningún plan, porque tienes que estar, si quieres socializar, no puedes rechazar ningún plan. Y los españoles, que somos tan animados, pues hicimos un grupo muy rápido. Y sí que es verdad que en esa semana de orientación, lo bueno es que la universidad hacía actividades para que la gente se relacionase, pues conocimos también un montón de extranjeros, pero que luego se nota la diferencia cultural y se nota también los planes que uno hace comparado con gente de otras nacionalidades. Y sí teníamos coleguillas de otros países, pero lo que eran amigos o grupo de amigos para hacer los planes eran sobre todo españoles. Claro, el núcleo duro, porque efectivamente, ¿no? A nivel cultural, pues bueno, a lo mejor un español de un portugués, un español de un francés no se diferencian demasiado, ¿no? Pero ponte tú con alguien más lejano, ¿no? Yo qué sé, con un noruego que a lo mejor él a las 9 de la noche dice adiós, me voy a la cama, ¿no? Sí. O algo así. Muchos japoneses y coreanos en la semana de orientación que nos pusieron a hacer un trabajo, de hecho, que lo hicieron a posta para que nos relacionásemos con aquellos que estuviesen en el país más lejano del nuestro. Y nos tocó trabajar con los japoneses. Y yo tuve suerte, me tocó uno muy animado, pero el resto de mis amigos luego me decían, joder, qué sosas esta gente. O qué pocas ganas tienen. Y bueno, pues es que es su cultura, a ver si es como viven ellos. Pero sí, también un compañero de piso alemán, con el que tuve, no roces, pero nuestra relación siempre fue buena, pero se notaba el cambio cultural y disciplina, sobre todo. Los alemanes con mi plan que llevaba yo de Erasmus. Era distinto. Y el tema clases, ¿cómo lo plantean, ¿no? Porque claro, tú estás 2 años en la universidad y de repente te plantean una cosa distinta, ¿no? O no. A ver, aquí lo bueno es que la Complutense fue flexible a la hora de elegir asignaturas y yo las elegí de tal manera que a mí me beneficiasen para lo que yo estoy estudiando. Pero ahí en Hungría sí que es verdad que yo sabía que otros países como Italia, Alemania, Francia o Inglaterra, las clases son más duras, son más horas, pero aquí era una clase a la semana por asignatura y una clase al día. Iba 1 hora y media a la universidad y me volvía a casa. Y tampoco era mucho la exigencia, porque aunque uno se vaya a un país muy duro, ya por ser estudiante de Erasmus la gente va a ser más flexible contigo. Te va a dejar un poco más de rienda suelta y no van a ser tan duros. Así que yo diría que fue un trámite las clases ahí, poco hice, y las notas también pues fueron buenas, así que no fue un obstáculo. Al margen a lo mejor de los trámites burocráticos, que no sé si serían pesados o no. Pues imagínate, con la Complutense todo es pesado. Pero sí, el Erasmus, la parte mala del Erasmus es eso, es organizarse, porque tienes que tirarte ya desde el año de antes, un año entero pues mandando papeles, consiguiendo certificados, documentos, pero bueno, todo ese esfuerzo yo creo que termina mereciendo la pena. Pues francamente una experiencia muy interesante. Y si os parece, vamos llegando a un poco la parte final, que sería un poco consejos, porque ya desde nuestra pequeña experiencia de 3 años enteros, este cuarto, ¿no?, que estamos empezando, pues yo creo que podríamos reflexionar un poco de
qué podrían hacer, ¿no? esta nueva generación que entra a primero de carrera, pues para poder afrontar de mejor manera salir de casa. ¿Qué podríamos recomendarles así de primeras? A ver, yo creo que es como topicazo, pero que sean ellos mismos, que no, Que de sí, verdad. no, O sea, al lo que final, consideren. como que si empiezas a tener un papel que no eres tú realmente, vas a tener que mantenerlo con tus nuevas amistades. Y nadie quiere eso. Al final es tu momento de empezar de cero, de ser tú mismo con todo el mundo, y ya está. Y bueno, y sobre todo es que, aunque sea complicado al principio, luego las cosas van tomando forma y al final pues acaba rodando pues como tiene que ser. A propósito de eso que dices, creo que también tiene que ver mucho con la confianza en uno mismo y el amor a uno mismo. Yo lo digo porque me acuerdo que meses antes de venir a Madrid sí que comentaba con unos amigos el tema de, jolín, qué bien, cambio de ciudad, cambio casi totalmente de entorno y puedo empezar de cero otra vez. Claro, puedo empezar de cero como si fuera yo un criminal buscado, ¿no? Como diciendo, me tienen que hacer la ficha otra vez. No, pero probablemente lo diría porque yo creo que podemos ser en ocasiones muy críticos o muy severos con nuestra forma de ser, pero al final es lo que tú dices, Carmen. Si intentas empezar de cero, al final, reflexionando un poco, yo creo que lo que estás haciendo es crear un personaje que, como bien dices, te fuerzas a ser ese personaje, que yo creo que si no coincide con tu manera natural de ser, en algún momento vas a dejar de actuar, ¿no? Va a romper en algún momento, e incluso puedes dar una imagen a ciertas personas que no es la tuya, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor poniéndome en el peor de los casos, eres este personaje, tienes esta máscara y con una serie de personas que a lo mejor son buenísimas y podrían ser muy amigos tuyos, pues no les caes bien por lo que sea, ¿no? O es una actitud que no es la misma. Entonces, sí, aunque sea topicazo, hay que ser uno mismo, el que te quiera estará contigo, ¿no? En el sentido de amistad, por supuesto, y el que no, pues bueno, pues serán, ¿no? Conocidos o lo que sea. Yo, sí, en mi caso, añadiría que creo que la primera semana que estuve en Madrid intenté empezar de cero, yo creo, porque me metí en novatada. Gran error, lo desaconsejo desde aquí. Pero, bueno, después de, no sé, 5 días, me acuerdo que los veteranos me mandaron a limpiar una mesa y estaba limpiando la mesa y pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? En plan, ¿Qué hago? Entonces allá dejé, como vosotros decís, de ser otra persona y integrarme pues como yo era con la gente con la que estaba a gusto y es yo creo un buen consejo y no sé si estoy en la posición de dar muchos más consejos, la verdad, pero bueno, y en mi caso lo que me distrajo sobre todo fue eso, el socializar con gente que merecía la pena, con la que estaba a gusto y luego también centrarme en lo académico era una distracción que me daba pues para pensar poco en casa, digamos en algún sentido. De hecho, esa es muy buena y me siento identificado. Y es que creo que tanto la cuestión académica, o vamos a decir el trabajo, porque hay gente que, oye, que es de fuera y aún así trabaja, lo cual, ¿no? Compaginar trabajo con estudios me parece bastante meritorio. Entonces, creo que cuestiones como el trabajo y el ejercicio físico son dos elementos fundamentales para dejar de pensar en ay, qué mal que no estoy en casa, qué triste estoy, ¿no? ¿Cómo voy a afrontar este tiempo? Y es una reflexión que he tenido en los últimos meses, ¿no? Pues puramente de experimentarlo constantemente, y es que lo que decía, tanto trabajo como ejercicio físico son actividades que implican una atención tal en el presente, en el aquí y ahora, que si te desconcentras por un momento, no sabes leer, ¿no? O no interpretas bien un texto, se te cae una mancuerna, ¿sabes? Cualquier cosa. De tal manera que el cuerpo está tan focalizado que es un bálsamo, es gloria bendita. Porque al final, insisto, no te preocupas en las otras cosas y si te preocupas, pues ya te preocuparás. Pero en ese momento os digo que no. Entonces, otro muy buen consejo es, jolín, si venís a estudiar, estudiad. O bueno, no te digo que estés todo el día encerrado, pero atiende a tus obligaciones porque siempre te va a consumir un tiempo en el que no vas a estar pensando en esas cosas, lo aseguro. Y luego el tema del ejercicio físico, gimnasio, salir a correr, yo qué sé, bádminton. En el caso de la carrera, Mauro,
tenéis un equipo de fútbol, ¿no es así? Así es. Sí, joder, encima me dan créditos. ¿Qué más quiero que eso? Sí, pues yo también digo que eso, que cualquier cosa, o sea, hacer deporte, trabajo, lo que sea, todo lo que sea socializar, todo lo que sea estar haciendo cosas que no sea estar parado en tu casa con el móvil o lo que sea, es ya hacer otra cosa que te quita de la cabeza pues el que te has ido de tu casa o que estás ya entrando en otra etapa de tu vida, que tienes miedo o lo que sea. Y por eso mismo yo me metí al fútbol de la universidad, que también, mira, me habéis dicho que si expandía el círculo, pues ya voy andando por la facultad y a lo mejor cada día tengo que saludar a otras 2 o 3 personas porque son gente que he conocido, pues eso, por de clase o del propio fútbol de la universidad. Son actividades que además de hacer cosas productivas, pues te quitas de la cabeza las cosas que no son buenas y te concentras. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante útil porque en tu caso estás, bueno, has estado varios años, ¿no? en el equipo de la facultad. Y en mi caso, bueno, yo no estoy en ningún equipo, pero sí que tengo, ¿no?, un buen recuerdo, lo recuerdo con cariño, las pachangas después de clase, que yo creo que tiene una doble finalidad. Por un lado, pues vamos a decir la más evidente, que es la del juego, ¿no?, la del ejercicio físico, que siempre viene bien, pero por otro lado está la función clave de socializar. Yo te diré, ¿no?, que al margen del círculo de amigos más cercanos, ¿no?, pequeños que tengamos en clase, yo he empezado realmente a relacionarme o a conocer más a la gente de clase a raíz de echar pachangas de fútbol. Sí, la mitad de la gente solo viene por la cerveza de después. Pero me refiero que no es ninguna tontería. Y yo cuando voy, pues digo, vale, pues siempre tengo como esa doble misión y que viene muy bien porque, como tú bien dices, pues ya sea pues en el pasillo o en clase, lo que sea, pues tienes una relación un poco más cercana, ¿no?, un poco más cordial, sincera con los demás, la verdad. Y bueno, yo creo que hemos repasado un poco todos los puntos, ¿no?, que se nos han ocurrido de la problemática de salir afuera. El título del programa, tema de que es una problemática invisible, yo lo digo porque desde mi experiencia, y si queréis lo podemos comentar esto, yo me comía mucho la cabeza pensando en que era algo que solo me pasaba a mí, que yo iba a los espacios comunes, al comedor, al gimnasio, donde sea, y yo veía a la gente tan tranquila, tan pichi, ¿no?, en ese sentido, y ostras, era una cosa que digo, pues esto me pasa a mí, estoy mal, o lo que sea. ¿Vosotros creéis que es una cosa realmente invisibilizada? ¿O no se suele contar? ¿O si no se suele contar, por qué es? Hombre, yo creo que principalmente porque si llegas aquí y estás solo, como que tampoco tienes a nadie a que contárselo. Y si se lo cuentas a tu familia, pues evidentemente la gente no se entera. Y yo creo que incluso muchas personas ni siquiera se lo dicen a sus propios familiares, pues por no generar como la preocupación de, ay, tal, está fuera, no puedo hacer nada para ayudarle, lo está pasando mal. Entonces, no sé, yo creo que es más bien como, pues sí, está totalmente invisibilizado. Sobre todo yo creo que, a ver, yo es que pues nunca he estado en un piso, pero justamente en un colegio mayor o en una residencia se nota mucho más que, o sea, parece que todo el mundo está de fiesta todo el rato, está todo el mundo pasándolo súper bien, todo el rato haciendo actividades, entonces sí que te puedes imaginar que a lo mejor pues por lo que estás pasando eres tú solo, pero vaya, no lo creo. Uh-huh. Me imagino que al final todo el mundo, pues luego cuando llega por la noche a su habitación, pues echa de menos a sus padres, echa de menos a su hermano, a su abuelo o a su perro. O sea, sí, o sea, es como un drama oculto, ¿no? Es una problemática que a lo mejor es lo que tú dices también, no solo por no preocupar a los familiares, sino, vale, ponte, llegas a la residencia, primera, segunda semana, estás confeccionando un poco tu círculo de amistades, ostras, lo primero que le vas a soltar a alguien no es que estoy muy mal, es que... No, a ver si van a decir, bueno, pues ahí te quedas, ¿no? ¿Sabes? Hombre, es que si no conoces a nadie... También. Yo en mi caso, no sé si fue por la suerte de la gente que me rodeé en primer año en la residencia, pero, hombre, sí que es verdad que no eran los primeros temas de conversación las primeras semanas, pero uno de los temas de conversación a veces en las cenas o en las comidas era echar de menos casa, ¿sabes? Y eso yo creo que es importante hablarlo porque a mí me era bastante terapéutico y sobre todo ver que las personas que también estaban en la residencia conmigo estaban un poco en la misma tesitura, y estoy hablando de gente que a lo mejor
estaban estudiando el máster. Llevaban 5 años ya fuera de casa y todavía seguían en la misma, pues eso, sintiéndose mal un poco por haber dejado su casa. Pues me deja bastante sorprendido que gente de quinto, ¿no? Gente de máster le siga pasando. Bueno, yo estoy en cuarto y me sigue pasando. O sea, que tampoco, ¿no? Que cada vez me acerco más al límite. Pero es una cosa vigente que está ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, me diréis qué opináis. Yo creo que es una cuestión de actitud, ¿no? Es una cuestión de autosuperación, de alguna manera, de decir, oye, la vida tiene sus momentos más felices, sus momentos más duros, pero hay que afrontarlos del mismo modo. Tienes herramientas, tenemos móvil. Imaginaos estudiantes universitarios hace, pues no sé, 40 años o 30 años, que a lo mejor había móviles, pero ni WhatsApp, ni videollamada, ni nada. O incluso más antiguos. Yo creo que debemos valorar más, si no lo valoramos ya, el apoyo constante de nuestros padres, que al final yo creo que son las personas que más nos quieren, y que poder tenerlos a un par de toques en una pantallita en cualquier momento. Ay, no, lo vas a llamar a las 3:99, ¿no? ¿Sabes? De la mañana. Pero me refiero, ¿sabes? Que tenerlos ahí en todo momento, es que ya eso nos tendría que dar una tranquilidad. Porque si están mal, lo podemos saber, ¿no? Imaginaos, yo qué sé, que pasan meses y no te enteras de nada. Pero aquí es que tenemos una comunicación instantánea. Entonces yo creo que nuestra sociedad pues tiene sus problemas, pero también esto es una ventaja en gran medida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habría que pensar siempre en positivo, en autosuperación, en decir que, bueno, un día que pasa es un día que no vuelve, intentando, ¿no? Ser un poco, ¿no? Pues intentando adelantar el tiempo. Pero yo creo que es una cosa que se va a seguir, que se va a repetir, pero que hay que afrontar de la mejor manera. Y yo creo que vuestros testimonios son muy interesantes. Como veis, pues he cogido un poco a cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Que es pues, alguien que sea más de lejos, alguien que haya ido de Erasmus, tal. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado de este primer programa. Os quería dar las gracias desde aquí a los tres. Una grabación un poquito más precaria, quizás, ¿no? Por el contexto, por la situación, pero que creo que es algo, al final, pues como decías antes, Daniel, terapéutico. Yo espero que este podcast lo pueda escuchar gente, tanto que no esté en nuestra tesitura, para que se conciencie de alguna manera, ¿no? De lo que pueden vivir estas personas, ostras, como de gente de primero, o gente de segundo de bachillerato, sin querer asustarles, que esto no es el matadero. Entonces, lo dicho, chicos, muchas gracias y si queréis hacer la despedida un poquito del programa, pues adelante, os invito. Pues nada, yo ilusionado y encantado de inaugurar aquí el primer programa junto con mis demás compañeros y vamos, dispuesto a volver si lo vuelvas a requerir el testimonio de un canario. Pues nada, yo también decir que muchas gracias, que me ha gustado mucho estar aquí. Igual, si requieres a otro madrileño por aquí, pues bueno, pues aquí siempre encantado de venir. Ha sido una experiencia muy guay. Yo pues darle ánimos a Luis para que siga con este proyecto tan chulo. Y nada, dar las gracias por escucharnos y un besito. Estupendo, pues muchas gracias, chicos. Me gustaría seguir contigo, pero ¿y si lo hablamos mañana?